Gracias, Celia. De entrada le preguntaría, ¿cómo recibe usted esta noticia que para muchos en El Salvador, por supuesto, era de conocimiento muy cercano, muy ligado al dolor de miles de familias, por supuesto, pero ya con estas revelaciones de la investigadora estadounidense, ¿cómo se percibe, cómo se siente, cómo se asume esta dolorosa y dramática realidad de El Salvador? No es una noticia que nos sorprenda a activistas y defensores de derechos humanos que estuvimos activos durante el conflicto armado denunciando precisamente estos hechos. Terry Carr, la especialista que ha estado dando su experticia en las sesiones del Tribunal de San Francisco Gotera esta semana, ha planteado un hecho que sabíamos a través de un nombre concreto que ustedes ya han señalado con respecto al mayor Allen Bruce Hasenfeld. Allí es importante plantear de que tenemos que hacer un análisis del pasado, la impunidad de ayer en las que se encuentra todavía en impunidad la masacre de casi 1,000 personas, entre ellas la mayoría niños y niñas, con la impunidad de ahora. Es muy importante hacer este análisis porque no estaríamos esperando 30 años después, 40 años después, 50 años después, que una situación que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales desde el momento en que ocurrió la masacre en 1981 se esté esclareciendo a partir de que queden en evidencia las mentiras que hubo por parte del gobierno de El Salvador y las alianzas que en ese momento se generaban por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estábamos en una situación política en medio de un conflicto hegemónico mundial en el que El Salvador y Centroamérica eran parte donde se justificó la violación a los derechos humanos sobre la base de la doctrina de seguridad nacional. Ahora estamos enfrentando circunstancias muy parecidas, también en contextos mundiales, en los que El Salvador vuelve a plantearse el cierre de espacios de participación cívica, el cierre de espacios institucionales, el cierre de espacios de institucionalidad democrática bajo conceptos de gobernanza autoritarios y autocráticos. Creo que es muy importante vernos en el pasado y en las evidencias que están surgiendo a través del proceso penal judicial de El Mozote para entender que no podemos darnos el lujo en nuestra región de volver a cometer los mismos errores de encubrir a los que consideramos, entre comillas, los nuestros, independientemente del grado de atrocidades con los que son responsables. El encubrimiento de la impunidad no empieza hasta cuando se da una masacre de 1,200 personas en un cantón rural de un país centroamericano. El encubrimiento y la impunidad empiezan con pequeños hechos que van justificando de que aunque reconozcamos que la situación es imperdonable, es grave en materia de derechos humanos, de institucionalidad, de democracia, de justicia, decidimos callarnos o decidimos no actuar o obstaculizar la actuación de otros, sobre todo de un tribunal de justicia, en función de no la gravedad de lo sucedido, sino de quiénes la cometieron y qué tan cercanos, aliados o si son los nuestros los que han cometido estos hechos. No podemos darnos el lujo en la región de volver a cometer estos errores que nos llevan, lamentablemente, posiblemente a otros hechos graves de crímenes de lesa humanidad, como la masacre de El Mozote. Es importante señalar de que el juez Jorge Guzmán, que lleva el proceso, ha sido recusado en 2 ocasiones por los abogados defensores de los militares que son imputados en este proceso y la Fiscalía General de la República, precisamente recién conocidos los resultados de las elecciones del 28 de febrero en nuestro país, la primera aparición pública después de las elecciones por parte del fiscal general de la República fue plantear de que la Fiscalía asumía
proponía la recusación, una de las recusaciones contra el juez Guzmán. Hubo retractación, se retractó el fiscal general de la República posteriormente, pero no descartó de que existe una auditoría desde el Ministerio Público contra el juez Guzmán, en medio de un contexto en donde el presidente de la República, precisamente en el cantón El Mozote, en el mes de diciembre del año pasado, planteó claramente de que mancillaba los acuerdos de paz que permitieron precisamente el cierre del horror de la confrontación armada que vivimos en nuestro país durante 12 años. Estos aspectos tienen que relacionarse, interrelacionarse permanentemente para saber de que el caso El Mozote todavía está en riesgo de permanecer en la impunidad. Una mayoría legislativa puede plantearse una nueva ley de amnistía que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2016, 20 años después que se presentaron recursos de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía, decretó por fin que esa ley de amnistía era inconstitucional y eso permitió reabrir los procesos judiciales como el Mozote. Ahora estaríamos también en escenarios donde la Asamblea Legislativa pudiera volver otra vez a generar una ley de amnistía, que es lo que están esperando los abogados defensores de los militares para no cerrar judicialmente este proceso, sino cerrarlo políticamente a través nuevamente de una autoamnistía en favor de los militares imputados. Ya, pero Celia, ahí a propósito de lo que usted acaba de mencionar, también me parece muy importante que lo destaque y a modo informativo nos actualiza mejor el panorama que se vive en este momento en El Salvador. Pero lo que vimos al principio señala también un hecho muy importante, la presencia, participación, que como usted dijo, no es ajena a la experiencia que ustedes han vivido como defensores de los derechos humanos de Estados Unidos en esta masacre. Este particular tema, la presencia de un miembro del gobierno de los Estados Unidos en todo esto que se está investigando, ¿de qué manera coloca también el juicio, el proceso frente a la historia de otra manera con Estados Unidos, que evidentemente en América Latina ha tenido una gran incidencia en procesos dictatoriales de persecución política como los vividos en El Salvador? Yo traería a cuenta el año antepasado unas palabras muy fuertes del congresista Jim McGovern, cercano a El Salvador, que dijo claramente de que Estados Unidos no podía eludir su responsabilidad en las violaciones a derechos humanos graves que se cometieron en nuestros países y particularmente en El Salvador. Lo dijo en el contexto de un aniversario de otro hecho de crimen de lesa humanidad cometido en nuestro país, que también fue encubierto por el gobierno de los Estados Unidos, que fue el crimen, la masacre contra 6 sacerdotes jesuitas en 1989. Hubo una constante de encubrimiento y de responsabilidad en violaciones a derechos humanos por parte del gobierno estadounidense en esa época, que el congresista McGovern insiste ahora que debe de reconocerse en primer lugar para evitar cometer nuevamente una situación en donde haya un rol protagónico del gobierno estadounidense en alimentar una confrontación armada sobre bases ideológicas, sobre la base de cubrir lo que en la doctrina Monroe se llamó el patio trasero de los Estados Unidos, y habría que plantearnos ahora en estos escenarios del 2021 cómo Estados Unidos puede reparar como pueblo, como gobierno, una situación que causó grave daño en la masacre del Mozote y otras masacres y otros hechos graves vividos durante la confrontación armada. El congresista McGovern, recojo sus palabras, dice claramente que Estados Unidos no puede evadir esta responsabilidad como gobierno, pero eso no implica solo reconocer esa responsabilidad, significa comprometerse con una situación de no repetición, es decir, que no vuelva a ocurrir una complicidad de esas dimensiones que causó grave daño a nuestros países y que aún arrastramos
porque ahora la relación con Estados Unidos está marcada, en el caso de los países conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica, marcada sobre la base de tratar de evitar de que haya masivamente flujos migratorios de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos hacia los Estados Unidos, pero tiene que reconocerse que el no haber sellado de una manera adecuada las conflictividades armadas que caracterizaron a estos países, a los países centroamericanos durante la década de 1980, generó condiciones que ahora estamos sufriendo y que es parte también de las situaciones, las condiciones estructurales que generan migración irregular, migración forzada hacia los Estados Unidos. Allá hay responsabilidades acumuladas y hechos que no han sido cerrados adecuadamente, que estamos todavía viviendo, y Estados Unidos como gobierno tiene responsabilidad en ello también. Muchísimas gracias, Celia, muy amable por la información. Evidentemente, este es uno de los temas más dolorosos y más dramáticos de América Latina que no podemos dejar de lado, y ojalá otros medios de comunicación hagan conciencia de que estas cosas son las importantes para nuestro continente, para entender el comportamiento, además de ciertos actores políticos. Le mando un abrazo, Celia, que esté muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes, nuevamente gracias a Telesur, y insistir de que tenemos que ver lo que está sucediendo en el Mozote en nuestros países desde una perspectiva